Estoy con la doctora Laura Gámez. Laura, ¿cómo estás? Pues aquí expectante para que charlemos, para compartir y poder llegar a todo este público latinoamericano que tengo muchas personas de allí. Te diría, Juan, que de toda mi comunidad, te diría que a lo mejor solo el 10%, 8 o 10% son de España y luego todo el resto Latinoamérica, de verdad. Estamos muy preocupados por la frecuencia, así que nos vas a contar en todos muy alineados con tu mensaje. Laura, ¿cómo llegás a esto? ¿Qué te pasa con tu salud para los que no te conocen? ¿Y qué es la puerta de entrada a todo este universo que haces? Pues bueno, sí, mira, si bien yo siempre estudié en la salud, medicina, psicología, ¿no? Siempre he sido una profesional de la salud. Pero, por supuesto, no con el paradigma que tengo actualmente, si bien yo venía investigando el humano de una manera integrativa y profunda, pero sin este paradigma frecuencial que actualmente desarrollo. Y como tú muy bien dices, todo esto fue motivado por un proceso personal muy duro, muy profundo, que precisamente fruto de esta sensación que yo tenía de desconcierto, de pérdida, de tristeza, de no sentir que lo que yo estaba compartiendo con mis pacientes en mi consulta era como la verdad absoluta. Yo siempre tenía como esa sensación de que me faltaba un paradigma por descubrir, de que había una variable que no se tenía en cuenta, pues de que no era de que no eran todas las respuestas que yo necesitaba para poder acompañar. Y entonces, yo con esta crisis que sentía en mi praxis clínica, tuve una gran crisis personal. Esto se me somatizó en el cuerpo. Ya sabemos el gran impacto que tiene toda la psique, todo el sentimiento, toda la esfera emocional, nuestros pensamientos sobre nuestro cuerpo. Y de repente esto produjo un colapso en mí. Tuve una gran enfermedad pulmonar, una neumonía bilateral, porque desde la medicina china quiero deciros que el pulmón está muy relacionado con la emoción de la tristeza. Y precisamente yo, por toda esta crisis existencial, profesional, paradigmática, yo tuve una gran crisis de tristeza. Sentía una tristeza profunda pues eso, que me, que me hizo enfermar. A pesar de tener Una, todo el te, conocimiento, te hago una pregunta antes que profundices. ¿Vos sentías que esa tristeza tenía que ver con que tu praxis como médica no le dabas soluciones a tus pacientes, digamos? ¿Con qué tenía que ver? tenía que ver precisamente con esto, con que sentía que me faltaba información para poder ayudar de una manera más, más, más sostenida, más profunda y más verdadera a mis pacientes. Si bien mis pacientes siempre me reportaban la gratitud que sentían del proceso, ¿no?, de vida que llevábamos juntos, pero yo notaba que habían remisiones, yo notaba que la persona no acababa de descubrir el origen, que no acababa de tener esa sanación, esa remisión, esa sensación de plenitud. Y yo decía, ¿pero por qué? Si yo tengo un montón de conocimientos, tengo como un abanico gigante de conocimientos, pero, pero faltaba siempre algo. El caso es que yo de verdad entré en crisis, se me somatizó en los pulmones y me pasé 5 meses muy enferma. No había terapia que me, no había terapia que me ayudara con esto. Fue muy duro. Los No antibióticos no es te una curaban. no encontraba, no, qué va, ni la medicina alopática, ni la china, ni todo lo que yo también practicaba. Es decir, era tremendo, se apoderó de mí y lo pasé realmente mal. Fue muy duro, pasé mucho miedo porque yo me asfixiaba. Cada vez yo tenía menos energía, no podía comer, no andaba, me ahogaba, estaba asfixiándome, me asfixiaba. Es muy duro, sibilancias en los pulmones de que te ahogas, de que notas que están cerrados. Pues bueno, fue una noche en la que ya yo pensaba que me moría, Juan. Yo me rendí a la muerte, yo me rendí, o sea, me acuerdo, pero perfectamente. Es que me puse en el suelo porque yo me ponía en cúbito supino así, porque respiraba un poco mejor, pero ya
ya esa noche me rendí. Y dije, Espera, mira, ¿qué edad tenías ahí, Laura? pues mira, yo ahora tengo 46. Esto fue hace 7 años, hace 7, o sea, unos 38, 39. Y contame más sobre esa rendición, que es un momento clave en la vida, ¿no? Es un momento, es el momento donde, mira, o sea, yo tenía tanto miedo a morir. Tú cuando te estás asfixiando, Juan, es lo peor que puedes sentir. O sea, asfixiarte es tremendo, ¿eh? Porque era constante, día tras día, las noches eran peores. De verdad, yo estaba muy mal, encima no tenía energía, tenía una pulsación vital, no tenía aliento de vida, estaba agotada, no tenía energía, no comía porque no podía, o sea, era todo un cuadro emocional, sintomatológico, que sí, yo estaba a punto de desfallecerme y sobre todo anímicamente destrozada. Es decir, yo sobrevivía, yo no vivía, yo sobrevivía. A mí no. Entré en un cuadro que es que ahora me resulta hasta complejo entenderlo, porque estaba completamente desahuciada de la vida. Yo me sentía muerta constantemente, yo no me sentía en la vida para nada. Con lo cual, ya esa noche, cansada de luchar, cansada de ahogarme, cansada de ver qué hacía para. Mira, dije, vale, ahógate. Ok, ahógate, ahógate y muérete. Ya, ¿Tenías para. hijos ahí Claro. y Y me no te daban igual. detenían? Tener hijos no alcanzaba. No, ella no lo entendía esto. Mi hija ahora tiene 9, imagínate hace 7 años, tenía 3 o por ahí. No, pero digo a vos, ¿no te alcanzaba para seguir luchando? No, que de verdad, o sea, no, de ay, mi hija la dejó, no, 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 no podía hacerlo. Libérenme de este infierno. Claro, yo me estaba ahogando, a mí mi hija era lo de menos, es decir, yo lo que quería era poder vivir, me ahogaba. Entonces fue muy duro. Y yo sí que le dije a mi marido, cuando me desmaye, llamas al SAMU, coges a la niña para que no me vea, la llevas a casa de la vecina. Claro, yo ya tenía ya todo como yo le decía lo que tenía que hacer mi marido. Y Como esa que tenía que noche, enterrar, digamos. enterrar o por lo menos proceder cuando yo me desmayara muerta ya, de verdad. Era lo que, era Lo lo que que esperaba. habíamos acordado. Yo le dije, vamos a hacerlo así, coges a la nena, la llevas a otro sitio, de verdad. Eso hay que vivirlo para entenderlo. Parece que tú lo cuentas y caramba, pues. Pero cuando uno se está asfixiando constantemente, uf, yo lo que quería era que parara la agonía. Es una agonía literal, es una agonía. Y yo quería que parara, yo prefería morir ya, porque yo veía que eso no se acababa, que yo no mejoraba, yo iba a peor, cada vez tenía menos energía, cada vez mi mente estaba más bloqueada, yo no tenía impulso vital, qué mal lo pasé, qué miedo tenía, qué miedo. ¿Y sabes dónde fue el clic? El clic fue cuando dije, con todo el conocimiento que yo tenía, que yo venía de un paradigma súper profundo, de comprender la vida después de la vida, no sé, pero ahí tú no te da ni para pensar. Y el instinto de supervivencia es tan grande que tienes pánico a ese momento y sobre todo la sensación de asfixia es muy horrible y continuada en el tiempo. Así que me rendí, me tiré al suelo, me puse así y dije, vale, pues me muero, lo Me acepto, entrego. ya no tengo miedo. Me entrego a la muerte, ya no le voy a tener miedo. Me asfixio, pues que me asfixie del todo, ya está, ahógame. Una liberación. Mi cuerpo, no voy a luchar, no voy a luchar para no ahogarme, no voy a luchar. Y entonces, en esa rendición, sentí una revelación, o sea, como una epifanía, como una intuición, una voz, no era una voz, era como una certeza profunda interna que me dijo, no te vas a morir, no te vas a morir, no es tu momento de morirte. Y yo siempre lo cuento y parece una tontería, pero fue muy clave. Y me dijo, esta intuición, esta conexión, tienes que tomar el sol y tienes que hablar con la bacteria. Tienes que dormir a la bacteria con tu mente. Habla con la bacteria. Habla con la bacteria. Esta era la orden. Habla con la bacteria. Uno podría decir Y que era yo, una alucinación
Mientras estabas al borde de la muerte, estabas alucinando, Sí, digamos. totalmente, pero totalmente, porque era como que sabía lo que tenía que hacer cuando yo estaba desahuciada, que no tenía ni energía para pensar en positivo. Es que ni podía. Estaba. Entonces era como de, no te vas a morir, por más que te rindas, no es tu momento. Toma el sol directamente. Yo nunca tomaba el sol antes, nunca, que ahora yo no sé ni cómo sobrevivía. Y me dijo, habla con la bacteria. Este cuerpo es tuyo. Toma el control de nuevo de tu cuerpo. Mándaselo. Pues mira, Juan, empecé a hacer esto directamente. Imaginé mis pulmones llenos de toda esta bacteria que estaba perfectamente habitando en mis pulmones y se había puesto ahí pues como una huésped maravillosa. Hablé con ella y le dije, mira, este es mi cuerpo, tengo que retomarlo, tengo que respirar y tengo que seguir viviendo. Así que te vas a dormir porque yo voy a sobrevivir en mi cuerpo. Y este no es tu medio, al menos no en esta exacerbación. Este es mi cuerpo. Y tú te has vuelto loca. Es decir, tú te has desorbitado y estás aquí como. Has invadido mi cuerpo y no es el equilibrio. Este equilibrio no va bien para la vida. Así que te tienes que dormir. Y de verdad te digo que yo en 2 días a la mañana siguiente yo me levanté, me desnudé, me puse en mi jardín a tomar el sol directa entera, que tengo fotos de cuando luego ya salí del jardín y me senté y ya seguía así por dentro de la ventana en casa sentada y tengo fotos de ese momento, ¿no? Tú me ves la cara y parezco un cadáver. Y, y bueno, pues en 2 días, yo empecé a respirar, dejé de tener sibilancias, empecé a encontrarme mejor, empecé a sentir que tenía energía, yo me sentía que tenía energía de vida, que algo en mí estaba más vital. Entonces yo visualizaba mis pulmones, yo me llenaba de fotones del sol, todo el rato el sol, el sol, el sol, yo estaba ahí y como no era verano, que no era ni pleno agosto, creo que esto sería abril en Valencia, donde yo vivo. Pues desde diciembre, abril, mayo, sí, fueron 5 o 6 meses, era abril. Y entonces yo estaba ahí, tomaba el sol y me veía toda iluminada, visualizaba mis pulmones iluminados, visualizaba esa bacteria que se dormía y, y en 2 días hasta hoy. Yo no me he vuelto a poner enferma, ni un resfriado. Yo no, hasta hoy, pero porque a partir de ahí vino un gran aprendizaje y fue increíble. ¿Cuál fue ese aprendizaje? Pues si bien yo ya era experta en psicosomática, si bien yo era experta en medicina mente-cuerpo, si yo ya comprendía la importancia de la psique y la mente sobre el soma, el cuerpo, pero me Ahí lo faltaba lo viviste. que te decía, me faltaba la herramienta, me faltaba el conocimiento clave. Y sí, mi expertise era la bioenergética, pero me daba cuenta que ni tan siquiera con este expertise se acaba de comprender lo que verdaderamente significa la energía en tu cuerpo. No se acaba de comprender verdaderamente esto. Entonces ahí fue cuando me recuperé ya del todo, pues cuando sentí que quería estudiar la física de la materia, la energía de la materia. Incluso pensé en estudiar la carrera de física. Y yo decía, a estas alturas me voy a poner yo ahora a estudiar física, pero no estudié física, pero sí que estudié una especialización en biofísica cuántica. La biofísica cuántica es una nueva modalidad de la física que habla de los procesos humanos, de los procesos biológicos y también de los procesos en la naturaleza, como la fotosíntesis, la migración de las aves. Tiene mucho que ver con patrones cuánticos y que la cuántica pues desvelaba mucho misterio. También me ahondé en la neurociencia y sobre todo en la epigenética, ¿no? Comprender cómo lo externo verdaderamente impacta en la bioquímica, en el cuerpo, como algo intangible, como un pensamiento, una emoción o la energía, que empecé a estudiar el constructo energía,
cómo impacta y se convierte en una somatización. ¿A qué te referís cuando hablas de energía? ¿A qué te estás refiriendo para que no quede, para que la audiencia lo entienda con claridad? ¿A qué te estás refiriendo? Pues a la energía. Es que la energía es el sustrato de la vida, la energía es el producto que, que, que da forma a todo lo que ves, que en realidad la forma tampoco es tan forma, tan sólido, tan materia, es mucho más etéreo. La energía es esa fuente de vida, ¿no? Lo que da el sostén a todo, lo que da el sustrato, lo que permite la existencia, lo que permite la forma. Es que es lo que subyace a todo. Nosotros vivimos sostenidos en un campo de energía constante. Todo alrededor es energía, frecuencia y vibración. Todo es energía y la cuántica me ayuda a comprender esto. La dualidad de la materia, la dualidad de onda, es decir, de la energía ondulatoria, la energía que subyace del sonido, de nuestro... Nosotros somos seres energéticos, electromagnéticos. La electricidad es una forma de energía y el magnetismo otra. Es una energía que hace que tu cerebro funcione, que tu corazón funcione, que tu célula funcione, que tu sistema nervioso funcione, que tu intercambio pues membranario, pues verdad, la bomba de sodio-potasio de las membranas de las células funcione. Todo es energía. Vos, Entonces, vos dime. te, vos te empezás a curar con eso que parece de locos, que es tomar sol o exponerte al sol y hablarle a tus bacterias, digamos. ¿Cuánto tiempo Claro, te pero ahora toma esa curación? te lo he dicho, 2 días. 2 días nomás. Wow. 2 días. Yo en 2 días ya no me ahogaba. Claro, luego me recuperé un poquito más comiendo, y tomar peso de nuevo porque yo estaba lánguida, pero en 2 días yo ya sentía vitalidad, sentía vigor, sentía energía vital. Pero Y ¿cuánto es ahí tuvo que ver tu voluntad? Perdón, ¿eh? Porque vos contás un momento crítico que es cuando vos te entregás, ¿no? Y ahí tenés esa revelación, esa epifanía. Y a partir de ahí, al día siguiente, te pones al sol, desnuda, y le empiezas a hablar de tus bacterias. ¿Cuánto, cuánto tiene que ver ahí tu voluntad, ¿no? O tu determinación de hacer lo que tenías que hacer, lo que sentiste que tenías que hacer, y cuánto vino dado de afuera, ¿no? Es como una pregunta interesante para mí, ¿no? mi voluntad y lo que vino dado de afuera, yo te diría que era el campo fotónico solar, todos esos fotones que yo necesitaba, que luego lo comprendí con la biofísica, el campo biofotónico celular. Mi cuerpo necesitaba luz. Tú necesitas más luz que comida. Yo no comía, pero tú te alimentas más de la luz que de la comida. Era mi voluntad completa. Es que de repente tuve una certeza profunda que no había tenido en 5 meses. De repente recuperé esa certeza, por eso yo Pero, ahora con todo pero esto... contame de esa certeza, perdón, porque esa es como el huevo o la gallina, ¿no? Esa certeza pareciera que te viene de la revelación, Bueno, emerge de ti, de repente emerge esa sensación como un de... impulso vital. Sí, sí, es que emerge en ti. Es la certeza de, caramba, te amo. Es que tengo la certeza de que te amo. Pues tengo la certeza de que no me voy a morir. No es mi momento. Como no es tu momento, así que ponlo todo para... Y te lo juro, fue un switch que yo no sé de dónde me vino la fuerza para poder hacer ese cambio, porque yo estaba tan débil que yo no podía ni pensar en positivo, es que yo no tenía ni fuerza para, para tener esperanza. Yo ya daba por sentado que me iba a morir, yo estaba ya preparando el protocolo de cuando yo me desfalleciera en el suelo, porque yo no tenía aliento de vida. Yo estaba esperando la muerte y Ahora, encima agonizando. cuando vos estás hoy, me voy para un costado un ratito, o para adelante, cuando vos estás con un paciente, esa situación extrema de que atraviese esa entrega, ¿es esencial para la curación? ¿O alcanza con No, la determinación de querer curarse sin haber llegado tan al límite? claro, no, no es necesario llegar a la rendición porque te estás al borde de la muerte. No, yo he visto esa determinación, por ejemplo, en el propio proceso terapéutico, la motivación que la persona coge del propio proceso
de sanación ya le impulsa a tener otra actitud. Ya le impulsa a tener otra actitud. No hace falta que estés muriéndote. Yo no estaba ni en un proceso terapéutico. Yo estaba sola, nada funcionaba, estaba desahuciada, pero no es necesario llegar a la rendición. Pero sí que he visto muchos casos que cuando llegas a la rendición, si realmente pues no es tu momento de trascender, siempre se suelen dar revelaciones. Se suelen dar, porque es que como no se puede ir más abajo, porque más abajo ya es la muerte, como no te toca la muerte, pues solo puedes subir para arriba, porque es que más abajo ya sería la muerte. Entonces, cuando no te toca, dicen, pues entonces ahora ya. Así que eso es cuando llega ese momento. Pero no hace falta que llegue ese momento para tener esa voluntad mental y que lo he visto, pero infinidad de veces. ¿Y cómo, cuál de esa voluntad mental de curarse, de esa determinación de curarse, qué es lo que en tu experiencia nos separa de la omnipotencia de creernos dioses, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, si le pongo determinación y voluntad, me voy a curar o voy a resolver casi cualquier cosa. Vos siempre hablás que a mí me parece muy interesante eso de crear realidad, crear salud. Pero ¿cuál es el límite siendo humanos, que en el fondo somos seres con límites, Sí, ¿no? esto es una pregunta que yo me hago muchas veces, Juan. ¿Hasta qué grado sí que tenemos capacidad de intervenir? ¿Hasta qué grado nos entregamos a la vida simplemente con entrega, habitando lo que la vida libremente traiga? ¿O en qué grado yo puedo interferir en esa vida? Y de verdad es que es una pregunta que creo que moriré y no habré respondido, porque siento que es el misterio de la existencia. No te sabría decir en qué grado. Bueno, te puedo decir con certeza que por supuesto creo que todo no lo podemos, todo, siento que todo no podemos elegirlo, crearlo o determinarlo. Pero lo que sí que me he dado cuenta en mí y en miles de personas a las que he acompañado es que hay un punto en el que tu mente sí colapsa tu realidad, tu mente sí crea tu realidad, tu mente sí predispone posibilidades, tu mente sí que restaura el mecanismo de tu cuerpo y sobre todo en la restauración de enfermedades es donde más claro se ve. Pero claro, de ahí a lo mejor algo fortuito de subirte en un avión y que el avión tenga un accidente, ostras, no sé en qué grado, no sé cómo, no sé en qué grado creamos todo, elegimos todo. Ahí se me escapa un poco porque me hago esta pregunta cada día y lo hablo con muchas personas para ver si alguien. Lo he hablado con muchas personas, lo he hablado con filósofos, incluso con sacerdotes, aunque yo no sea católica, ¿no? Pero lo he hablado con físicos cuánticos, lo he hablado con amigas, y siempre creo que es una composición de ambas. Está como. Y a lo mejor es una respuesta bastante simple o un poco desmotivadora, pero me gustaría que fuera una respuesta como más espectacular, pero No siento que parece hay una realista, combinación ¿no? de ambas. Es como el misterio de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer y qué es lo que tenemos que aceptar? Y siento que nunca lo vamos a descubrir, porque también, así como te digo, que me he dado cuenta que con la voluntad mental se crean muchas cosas y sobre todo la somatización en el cuerpo, porque eso lo veo porque un pensamiento es una onda, una emisión que se convierte en una emoción. Cuando tú estás interpretando la realidad, emerge una emoción y es que se ha visto cómo esa emisión emocional genera una cascada de procesos biológicos que genera una realidad biológica. Yo he visto remisiones, he visto en mí misma, y no solamente esta, en otras que te puedo contar que también he pasado, y yo he dicho, no, yo no quiero tener esto, yo estoy completamente sana, mi cuerpo está completamente sano, yo voy a vivir completamente expandida, mis funciones vitales están impecables, aunque yo haya visto un resultado en un análisis y de verdad yo he podido revertir una enfermedad genética. Yo tenía histaminosis, que se ve que esto ahora es una enfermedad nueva, que no puedes comer apenas nada en tu vida porque es que te pones enfermísimo. Era histaminosis y tenía 4 alelos genéticos dañados. ¿Vale? Tenía 4 errores genéticos que implican en un problema de la DAO, de la síntesis de la diaminoxidasa. Bueno, es una enzima para degradar la histamina, ¿de acuerdo?
Y me dicen que yo pues tengo histaminosis y que eso es crónico y que por vida me voy a tener que medicar. Y que encima es genético, que no puedo hacer nada porque es genético. Cada una de tus células tiene la información de un error en X alelo genético, 4 en concreto, y no vas a poder librarte ya nunca más de la pastilla porque tu cuerpo no genera DAO, que es esta enzima. Y yo dije, no, mi entorno puede mucho más que... Y ahí nos metemos en la epigenética, en el famoso Bruce Lipton, que tanto he estudiado y que además escribe una tesis sobre él, porque en realidad ahí volvemos a entrar en el mecanismo mental. La mente colapsa la realidad. Es más importante la mente para la expresión génica que el propio gen en realidad. El entorno es más importante para la expresión genética que la propia genética. Entonces, por entorno también entendemos a nuestros pensamientos y nuestras emociones, porque son un sistema energético que impactan en la activación de determinados genes para comportar, para expresarse o no expresarse. Entonces, cuando dicen que hay un daño genético es porque ese gen está teniendo un problema para expresarse. Y en muchos casos, no voy a decir en todos porque me faltaría mucho que investigar, pero en muchos casos yo me he dado cuenta que el entorno y el estado mental, esa voluntad de la que hablabas, que al final no deja de ser un constructo mental, han impactado sobre el cuerpo. Y yo a día de hoy, Juan, a mí me da igual lo que me digan los análisis. A mí ya no me sienta mal la comida, yo me la como y yo no tengo sobrecarga de histamina, no tengo ya. Como lo que quiero, como Bueno, carne, como huevos. tu secuencia es que el pensamiento genera una emoción y esa emoción se transforma de alguna forma en enfermedad o en salud. Total, te pongo otro ejemplo mucho más fácil que todos vamos a comprender. Verás qué fácil. Tengo mucho trabajo y estoy muy agobiado porque además no me siento capaz de llegar a todo. No me siento capaz de llegar a todo. Estoy muy agobiado, muy agobiado. Yo lo interpreto, pero además me siento incapaz, vulnerable y me siento inseguro porque veo que no soy capaz de llegar, que no tengo a lo mejor todo esto en qué me genera un estado de derrota completa. De repente empieza a aparecer una gastritis, de repente empiezan a aparecer infecciones, de repente empiezan a aparecer contracciones musculares, de repente te empieza a caer el pelo, de repente te empiezan a doler las rodillas y tú te vas al médico, te hacen exámenes de todo y te dicen, tú lo que tienes es estrés. Y en el cajón del estrés cabe todo, para lo que no sabían diagnosticar. Lo que pasa que lo que se nos está olvidando es que el estrés y ese gran cajón desastre donde meten todo diciendo que es estrés y dándote benzodiazepinas, lo que no saben es que me estás dando la razón en que cómo impacta la sensación mental y emocional en mi somatización corporal y cómo un conflicto emocional acaba manifestándose, lo que te decía, la pena en el pulmón, en una hipofunción pulmonar. Y, por ejemplo, y todos los cánceres, toda enfermedad tiene una base emocional y la base emocional ha venido predispuesta por un pensamiento, por una interpretación. Conforme yo interpreto la vida, voy a tener unas determinadas emociones y voy a tener unas determinadas consecuencias. Y el primer disparador de todo ese proceso son mis creencias. Por eso yo hago un programa que se llama holografía de creencias. Porque el primero que dispara todo el mecanismo es la creencia, es el pensamiento. Cuando yo pienso una cosa, se dispara, pero si restauro esa creencia, se dispara otro mecanismo. Y de ahí la salud. Yo estaba convencida de que me iba a morir. Hasta que de repente tuve, de verdad, una inspiración divina, porque yo no sé ni cómo llamarlo, porque yo no tenía ni fuerza, esa voluntad, no podía ni pensar en positivo, es que no podía de, venga, va, que voy a seguir adelante, no podía. Pero en aquella rendición tuve como ese switch, esa revelación de no te vas a morir, recupera la soberanía de tu cuerpo, porque ahí sí que fue algo que me trascendió a mí misma. Y por eso tuve la fuerza de poder hacerlo y en 2 días sentir que me había recuperado. Increíble. Mm. ¿Qué haces? ¿Vos seguís trabajando hoy como médica asistencial con pacientes?
Mira, ¿sabes qué sucede? Que como estoy desarrollando, he desarrollado un diplomado universitario para profesionales de la salud para poder compartirles todo este paradigma de la medicina frecuencial. Entonces, ahora he escrito mi primer libro, estoy divulgando, estoy viajando, estoy haciendo el diplomado, estoy pues de conferenciante, entonces no me da la vida para poder tener la clínica y tuve que cerrar la clínica. No puedo atender a pacientes ahora individuales porque eso te lleva mucho tiempo. Entonces, tengo una lista de espera gigante, inmensa, infinita. Me escribe mucha gente y yo lo agradezco con todo mi corazón. Por eso estoy formando ahora nuevos profesionales con este paradigma frecuencial para comprender la salud desde una perspectiva completamente integrativa. Contemplar la mente, el cuerpo, la psique, la energía y la conciencia. Comprender toda la dimensionalidad del ser humano. Entonces, este expertise estoy formando a nuevos profesionales para ver si así me ayudan a atender a las personas. ¿Siempre tuviste la energía que tenés ahora? Porque uno te escucha y es como energía termonuclear. ¿O vino a Eso me partir de esa dicen. crisis? Juan, eso me dicen, yo siempre he sido así. Soy muy Vehemente. apasionada, vehemente, apasionada, directa, clara, organizada, sé lo que quiero, sé por dónde es el camino, siempre lo he sabido. Cuando siempre tengo las cosas muy claras y soy muy apasionada, sí, muy entregada a lo que hago, porque creo firmemente en lo que hago. Y hoy sentís que tu misión, por así decirlo, es llevar este mensaje a más personas que lo puedan seguir transmitiendo y ayudando a que se haga carne, por así decirlo. ¿Qué les decís vos a los médicos que estás formando en esta diplomatura? Resumidamente, una cosa es Pues una les digo, diplomatura, otra es esta entrevista, pero ¿cuál sería el mensaje central? el mensaje central es: vas a aprender a incorporar la variable energía a la fórmula de la salud. Hasta ahora veías anatomía, bioquímica, fisiología, ok, farmacología, perfecto. Ahora vas a integrar la variable energía, porque la energía es el campo que subyace a la manifestación de la materia. Cuando tú, claro, es que aquí entramos un poquito en lo que es la teoría de la medicina frecuencial y de la biofísica cuántica y de la composición verdaderamente de nuestra materia. Una célula es un campo energético que emite y recibe información y de ahí que puede realizar sus funciones vitales, las funciones de la célula. Cuando la célula, mira, te voy a poner un ejemplo que yo siempre cuento, el ejemplo de la bombilla. Imagínate una bombilla perfectamente diseñada, con un mecanismo maravilloso, potencialmente preparada para dar luz. Una bombilla de última tecnología, una bombilla LED o la que quieras, la mejor bombilla. Ok, esa bombilla está ahí, wow, va a hacer una luz increíble, pero la bombilla, para que funcione, necesita una fuente de alimentación, una fuente de energía. Si a esa bombilla le das un sobreexceso de energía, vas a explotar la bombilla. Si a esa bombilla tú le das un defecto de energía, no se va a encender la bombilla. Por eso la corriente eléctrica, para que funcionen las bombillas, tiene que ser a un determinado voltaje. Tu cuerpo es lo mismo. Cada célula de tu cuerpo es esa bombilla, estructuralmente preparada para tener el potencial de funcionar, pero como no tenga el sustrato energético no funciona. Por eso cuando morimos es porque nuestra energía cardíaca y cerebral es encefaloplana, porque ya no hay pulsión energética, no hay electricidad ni magnetismo en nuestro cuerpo. Cada célula tiene su campo electromagnético, cada órgano tiene su campo electromagnético. Por eso, cada órgano, por eso podemos hacer un electrocardiograma o un magnetocardiograma. Podemos medir el magnetismo del corazón o la electricidad del corazón. Podemos medir la energía ocular eléctrica del ojo o la energía magnética del ojo. Igual con el cerebro. Y así es, de ahí que para revivir a un ser humano tenemos que desfibrilarle el corazón con descargas eléctricas, porque somos
energía. Por eso cuando mueres ya no hay latencia, ya no hay vida. La vida es la energía que subyace a todo. Entonces, integrar esta variable, comprender que eres un ser bioenergético, comprender que tu cuerpo funciona como un reloj suizo, cuando la energía vibratoria de cada célula está en el rango óptimo, tus bombillas se van a encender. Ahora, cuando apagues la luz, cuando ya no tengas ese flujo de energía, por tus pensamientos, por toxicidades, por estrés, por patrones disruptivos en tu cuerpo, por una mala alimentación, por falta de descanso, todo lo que corrompe el buen funcionamiento celular está corrompiendo el quantum energético de esa célula, la pulsión, el voltaje de esa célula. Cuando tú recuperas ese voltaje, tu célula solo hace una cosa, funcionar correctamente. ¿Y cómo ayudabas a tus pacientes cuando todavía hacías medicina asistencial a que trabajaran sobre sus creencias para modificar su energía y en el fondo para que se pudieran curar, sanar? ¿Cómo era el trabajo? Realmente yo hice la especialización en psicología, con lo cual yo siempre he trabajado más la parte mental y emocional. Entonces, para mí la psique siempre era el punto de partida, por eso me especialicé en psicosomática, porque yo para mí, mira, lo somático, la enfermedad física, es la consecuencia de una disrupción que ha llegado mucho antes. Pero cuando yo descubrí este paradigma que ahora utilizo, existe una determinada tecnología maravillosa frecuencial para ayudarles a restaurar esa frecuencia, pero aparte, como tú muy bien has dicho, nosotros somos una máquina cuántica y nuestra mente, el cambio de patrones, el poder visualizar y colapsar una nueva realidad, la mente no te puedes ni imaginar, la mente te diría que es la cirujana de nuestra vida. Una mente ordenada, una mente en coherencia, una mente en foco es capaz de crear nuevos circuitos neuronales, es capaz de ordenar y hacer entrar en coherencia a todos los sistemas del cuerpo y de hacer crearte una nueva realidad biológica. Porque la mente es la que te va a hacer esa cirugía vital. Yo he visto pacientes de cáncer terminal como ellos no se han rendido, jamás lo tenían claro, su mente ahí, foco, 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 y hoy están en remisión. ¿Ves que te puedo contar cientos de casos que he tenido? Pero, Porque de ¿qué es lo verdad que que, hacían esos pacientes para estar en remisión? Así, foco, foco. pues, por ejemplo, el programa de holografía de creencias, que es una metodología que yo les enseño para aprender a crear una nueva realidad. Es a través de un estado de amplitud de conciencia, de focalización mental, de crear nuevos patrones mentales. Ahí entran como tres, está basado en tres epicentros, ¿no? En tres ciencias, la neurociencia, la epigenética y la biofísica cuántica. Cómo tu mente realmente es un emisor de ondas. Y hemos dicho que cuando tú le devuelves a la célula la frecuencia necesaria, tu célula vuelve a funcionar. Entonces tú puedes, por una parte desde la biofísica, el pensamiento, cuando tú haces este entrenamiento, tú vas empezando a cambiar tu realidad y tu biología. Mira, está muy puesto en marcha que los deportistas de élite trabajan mucho patrones mentales y entrenamiento mental para el alto rendimiento. Entrenan todas sus rutinas, entrenan sus movimientos. Cuando tú ves a todos los pilotos de, por ejemplo, los Blue Angels de los Estados Unidos, ellos entrenan mentalmente y ellos van creando ya los circuitos neurológicos para hacer esa conducta. Tú tienes que aprender a crear nuevos pensamientos para crear una nueva realidad biológica y una nueva realidad cerebral. Y tu realidad empieza a cambiar, tu cuerpo empieza a cambiar, tu entorno empieza a cambiar y tu salud empieza a cambiar. Es una metodología que tú le vas enseñando a la persona a tener una nueva realidad. ¿Dónde puede aprender alguien que se interesa por este diálogo que estamos teniendo tan interesante? ¿Qué puede leer? ¿Dónde puede aprender más?
Pues mira, hay un libro que me gusta mucho, que es El poder de la intención, de Anne McTaggart, que ese libro estaría muy bien. La biología de la creencia de Bruce Lipton, por favor. O sea, es la Biblia de cómo nuestra mente crea nuestra biología. Es que es maravilloso. Por ejemplo, también Joe Dispenza, que es muy conocido, o Deja de ser tú, o pueden encontrar bibliografía muy común para poder entender este tipo de conocimientos, para ser dueños de su propia realidad. Un mensaje final a los que nos están escuchando. Cuando integres en tu vida que eres un ser bioenergético, tu realidad cambiará. Formulalo aún más sencillo. La energía es la base de toda tu vida. Es así. La energía es la base de toda tu vida. Siempre nos enseñaron que nuestra salud dependía de lo biológico, pero la energía es lo que está en la base de todo. Así que integra ese Y conocimiento. tus pensamientos generan esa energía o modifican. No, tus pensamientos la modifican. La energía siempre está. Tenemos que pensar algo. Vivimos flotando en un campo de energía inagotable, incombustible. Entonces, lo que sí que hace la mente es dirigir esa energía. Pero la energía está. No tienes que hacer nada para tenerla. Ya está. Estás en la vida. Estás aquí. Tú tienes energía. No tienes que hacer nada para tenerla. Ya la tienes. Y tus pensamientos pueden efectivamente dirigirla. Bueno, Laura, muchísimas gracias por conversar este ratito con nosotros, conmigo, pero con los que me siguen. Un placer y bueno, que sigas con esta energía termonuclear que tenés, llevando este mensaje a muchas personas y que puedan mejorar su vida, ¿no? Así que un placer conversar contigo. Al servicio y cualquier cosa que requieran, pues que me busquen, doctora Laura Gámez por redes y ahí estoy, para servir. Muchísimas gracias, Laura. Un abrazo muy grande. Así, Juan, gracias, Un gracias. abrazo.